Hay cosas que no entran en la vida de las personas de repente. Entran cuando nadie se da cuenta de que dejó la puerta abierta. No hacen ruido. No anuncian su llegada. Y casi siempre entran cuando todo parece normal. Yo vi esto suceder muchas veces. Familias enteras que rezaban. Parejas que iban a misa. Niños bautizados, educados, amados. Y aún así, algo empezó a quebrarse por dentro. No fue una tragedia inmediata. No fue un escándalo. Fue un desgaste silencioso. Tal vez estés escuchando esto y pensando que no es contigo. Casi todas las familias piensan eso al comienzo. Cuando aquella familia me buscó, nada parecía fuera de lugar a primera vista. Se sentaron delante de mí con educación, con respeto, incluso con cierto alivio. Lo que percibí en aquella familia no fue algo visible, pero fue algo que, cuando lo entendí, cambió completamente la forma en que veo la acción espiritual dentro de una casa. El padre hablaba poco. La madre intentaba explicar demasiado. Y los hijos no decían nada. Pero su silencio lo decía todo. El mal no necesita destruir una familia. Basta con convencerla de que todo está bien. Y casi siempre comienza así, con un dolor no sanado, con un miedo ignorado, con una herida que la persona decide cargar sola. Antes de continuar, necesito decirte algo importante. Si sientes que algo está extraño en tu vida, en tu casa o en tu fe, quédate conmigo hasta el final. Suscríbete ahora, porque este contenido no es para curiosos, es para quienes tienen el valor de mirar hacia adentro. Muchas personas creen que la fe las protege automáticamente, pero la fe no funciona como un amuleto. Es una relación viva. Y toda relación exige apertura. Aquella familia rezaba, pero rezaba cansada. Rezaba repitiendo palabras, mientras el corazón estaba cerrado por dentro. Eso fue lo que percibí en los primeros minutos. La madre cargaba una culpa antigua, algo que nunca había confesado completamente, algo que siempre se decía a sí misma que ya había pasado. Pero las heridas ignoradas no desaparecen, solo cambian de lugar. El padre, por su parte, había aprendido a tragarse su propia ira. Desde joven, le enseñaron a no sentir demasiado, a no hablar, a no flaquear. Él pensaba que el silencio era una virtud. Pero, en realidad, era una puerta mal cerrada. Y los hijos crecían respirando ese aire invisible, sin entender por qué había tensión, sin saber por qué la casa parecía pesada, incluso en los días buenos. Ya había visto esto antes. El mal no comienza con posesiones ni manifestaciones visibles. Comienza cuando la persona se convence de que puede lidiar sola con lo que la hiere. Cuando alguien dice, incluso sin palabras, Dios, aquí me ocupo yo solo. Y es ahí cuando algo se mueve. No como un ataque directo, sino como una presencia que observa, que espera, que se aprovecha de las brechas. En aquella familia, las señales eran sutiles. Discusiones sin un motivo claro. Cansancio constante. Una irritación que surgía de la nada. Una tristeza que nadie sabía explicar. Y, poco a poco, la oración se fue volviendo mecánica. Seguían rezando, pero ya no se entregaban. Y existe una diferencia profunda entre hablar con Dios y permitir que Él entre. Muchos piensan que el mal solo actúa cuando alguien hace algo evidentemente malo. Pero yo aprendí, a lo largo de los años, que actúa con mayor facilidad cuando la persona sufre en silencio. Porque el dolor escondido crea espacio. Y el espacio, en el mundo espiritual, nunca queda vacío. Cuando escuché la historia completa de aquella familia, no los juzgué. No levanté la voz. No hice acusaciones. Porque nadie elige sufrir así. Las personas simplemente no saben qué hacer con lo que sienten. Y fue en ese punto cuando algo cambió. No por causa de una oración larga. No por causa de un ritual complejo, sino por causa de una pregunta sencilla que les hice. Una pregunta que, muchas veces, nadie nunca ha hecho. Y esa pregunta suele revelar mucho más que años de palabras repetidas. Si estás escuchando esto ahora y sientes una opresión extraña en el pecho, o la sensación de que algo en tu vida espiritual no fluye, no lo ignores. No toda inquietud viene del cansancio. A veces, es un llamado. Si esto ya te tocó de alguna forma, deja un comentario con un corazón o una palabra sencilla. Eso me ayuda a saber que este mensaje está llegando a quien lo necesita. Hay algo esencial que pocas personas comprenden. Dios nunca invade.
Él espera ser invitado. Y cuando esa autorización no se da, otros se aprovechan del silencio. Lo que ocurrió después de esa pregunta cambió completamente el rumbo de aquella familia. Pero antes de que sepas lo que fue revelado, es importante entender por qué tantas personas viven años enteros sin darse cuenta de cuando la puerta quedó abierta. No les dije inmediatamente lo que estaba sucediendo. No siempre la verdad debe ser lanzada de una sola vez. Hay almas que primero necesitan reconocerse en su propia historia. Le pregunté a aquella familia algo sencillo, demasiado sencillo para parecer importante. ¿En qué momento dejaron de pedir ayuda a Dios? Nadie respondió de inmediato. El padre miró al suelo. La madre respiró hondo. Los hijos se miraron entre sí, confundidos. Porque nadie recuerda el instante exacto en que comienza a cargar todo solo. Eso sucede poco a poco. La madre fue la primera en hablar. Dijo que, años atrás, había vivido un periodo de miedo constante. No por algo visible, sino por una sensación de amenaza que nunca se iba. Rezaba para que pasara. Pero nunca habló de eso con nadie. Pensaba que, si lo contaba, estaría demostrando debilidad. Y, sin darse cuenta, convirtió la fe en un esfuerzo silencioso. El padre entonces agregó algo que hasta ese momento nadie sabía. Dijo que, desde joven, había hecho un juramento interior. Nunca depender de nadie. Ni siquiera de Dios. No con palabras, sino con actitudes. Rezaba, sí, pero mantenía el control sobre todo. Y cuando algo se salía de control, aparecía la ira. No como una explosión, sino como frialdad. Fue ahí cuando comprendí con claridad. El problema no era lo que hacían mal. Era lo que nunca permitieron que fuera tocado. El mal no necesita ser invitado de forma explícita. Basta con que Dios sea mantenido fuera de ciertas áreas. Cuando la persona dice, esta parte de mi vida la resuelvo yo solo. Algo escucha. Y espera. He visto esto tantas veces que aprendí a reconocer las señales. No son fenómenos extraordinarios. Son patrones. La oración que pierde sabor. La irritación sin motivo. La distancia emocional dentro de la propia casa. La sensación de que todo pesa más de lo que debería. Nada de esto parece espiritual a primera vista. Pero todo esto es profundamente espiritual. Mientras conversábamos, noté que los hijos estaban inquietos. No porque entendieran todo, sino porque sentían. Los niños perciben antes que los adultos cuando algo está fuera de lugar, aunque no sepan explicarlo. Entonces les hice una pregunta que rara vez hago de inmediato. ¿Recuerdan la última vez que pidieron a Dios permiso para entrar? La pregunta parece extraña, pero carga una verdad que pocos aceptan. Dios es Señor, pero Él no fuerza el paso. Aquella familia creía que rezar era suficiente. Pero rezar no es lo mismo que entregarse. Hay oraciones que son solo palabras dichas desde fuera. Y hay oraciones que abren el interior. El padre se movió en la silla. La madre comenzó a llorar en silencio. No era tristeza. Era reconocimiento. Cuando la persona se da cuenta de que siempre habló con Dios. Pero rara vez habló desde su herida. Algo se rompe por dentro. Y esa ruptura no es destrucción. Es comienzo. Les dije algo que aprendí no en los libros, sino en el contacto con almas heridas. El enemigo entra cuando encuentra espacio, pero sale cuando la verdad es permitida. No hablé de demonios. No hablé de ataques. No era necesario. Ellos ya sabían que algo estaba mal. Solo no sabían dónde. Entonces propuse que hiciéramos algo sencillo. Nada teatral. Nada largo. Algo que muchas personas evitan porque exige humildad. Pedí que cada uno, en silencio, dijera a Dios aquello que nunca había tenido el valor de decir en voz alta. No para mí. No para la familia. Para Él. Hubo resistencia. El padre cerró los ojos con fuerza. La madre temblaba. Los hijos permanecían quietos. El silencio duró más de lo esperado. Porque cuando la persona finalmente se acerca a la verdad, todo dentro de ella intenta huir. Pero fue en ese silencio cuando algo empezó a cambiar. No sentí una presencia espectacular. No hubo señales visibles. Lo que hubo fue alivio. Como cuando una puerta atascada finalmente cede. La respiración del padre cambió. El llanto de la madre se calmó. Los hijos relajaron los hombros. Esto no sucede por sugestión.
Sucede cuando el alma reconoce que ya no está sola. Les dije algo que aprendí con dolor a lo largo de los años. Mientras carguen solos con lo que duele, alguien usará ese dolor. Cuando lo entregan, ese espacio cambia de dueño. No lo entendieron todo en ese momento, pero entendieron lo suficiente para continuar. Y es ahí donde muchos se rinden. Porque el mal pierde fuerza rápidamente cuando es expuesto. Pero la sanación exige perseverancia. Lo que vino después no fue inmediato. No fue mágico. Fue un proceso. Y en ese proceso, una práctica sencilla se volvería decisiva. Algo que no exige conocimiento profundo. No exige mucho tiempo. Pero exige sinceridad. Pocos lo hacen. Menos aún lo enseñan. Y es exactamente por eso que funciona. Lo que propuse a aquella familia no fue una devoción nueva ni una práctica desconocida. En realidad, era algo tan sencillo que muchos desconfían justamente por eso. Las cosas más eficaces en el mundo espiritual rara vez llaman la atención. Les dije que, por algunos días, no se preocuparan por rezar mucho. Que no multiplicaran palabras. Que no intentaran compensar el pasado con esfuerzo. Lo que pedí fue otra cosa. Lo que voy a decirte ahora es demasiado simple para parecer importante. Pero fue exactamente eso lo que cambió todo. Les pedí que, todas las noches, antes de cualquier oración, dijeran solo una frase, cada uno, en silencio, con sus propias palabras. Señor, entra donde nunca te dejé entrar. Nada más. Sin explicaciones. Sin justificaciones. Sin promesas. La reacción fue inmediata, pero no de la forma que esperaban. La primera noche, la madre me contó después, sintió una inquietud extraña. No miedo. Una especie de resistencia interior. Se dio cuenta de que había partes de su propia historia que siempre había evitado recordar. Y, por primera vez, sintió que ya no estaba sola frente a ellas. El padre, por su parte, se despertó esa madrugada con el corazón acelerado. No por una pesadilla clara, sino por una sensación de alerta. Algo dentro de él decía: no controlas todo. Esa frase lo incomodó más que cualquier acusación. Los hijos, curiosamente, durmieron mejor de lo que venían durmiendo desde hacía semanas. Esto sucede con frecuencia. Cuando los adultos empiezan a abrir lo que estaba cerrado. Los niños respiran. En los días siguientes, pequeños conflictos salieron a la superficie. Cosas antiguas. Conversaciones postergadas. Heridas que nunca habían sido nombradas. Algunos piensan que eso es señal de que algo está empeorando. Pero no lo es. Es señal de que lo que estaba escondido comenzó a perder protección. Al mal no le gusta la luz. Pero, más aún, no soporta la verdad. La familia comenzó a percibir patrones. Siempre que evitaban aquella frase sencilla, el clima de la casa se volvía pesado. Cuando la decían con sinceridad, incluso sin emoción, algo se aquietaba. No era paz plena. Era espacio. Y el espacio, cuando es entregado a Dios, no permanece vacío. Hubo un día específico que marcó a todos. El padre, después de muchos años, decidió hablar de algo que nunca había dicho en voz alta. Ni siquiera a su esposa. No era un gran secreto escandaloso. Era una decepción profunda consigo mismo. Siempre creyó que decepcionar era peor que equivocarse. Y, por eso, construyó toda una vida basada en el control. Al decirlo, algo cambió en el ambiente. No de forma visible, sino interiormente. La madre percibió que su propia culpa tenía raíces semejantes. Ella también tenía miedo de decepcionar. Y ahí entendieron algo importante. Las brechas rara vez son individuales. Se comunican. Un dolor no sanado en uno. Resonaba en el silencio del otro. Y así es como el mal se mantiene. No creando algo nuevo, sino ampliando lo que ya duele. Cuando volví a encontrarlos, no vi una familia resuelta. Vi una familia más consciente. Y la conciencia espiritual es peligrosa para todo lo que se alimenta de la confusión. Me preguntaron si eso significaba que habían sido atacados. Respondí que esa palabra no siempre ayuda. Lo que puedo decir es que, cuando la gracia empieza a circular, lo que no le pertenece pierde espacio. Y eso no siempre ocurre sin resistencia. Esa semana, la madre tuvo un sueño que la dejó perturbada. No por el contenido, sino por la sensación. Era como si alguien intentara convencerla de que nada de eso tenía sentido. De que era exageración. De que era mejor detenerse.
Esto es más común de lo que se imagina. Cuando la persona empieza a cerrar una puerta, algo siempre intenta hacerle creer que la puerta nunca existió. El padre, por otro lado, sintió ganas de abandonar todo aquello. No por incredulidad, sino por cansancio. El cansancio espiritual es una de las estrategias más eficaces para mantener todo como está. Ellos continuaron. Sin heroísmo. Sin entusiasmo constante. Simplemente continuaron. Y fue ahí cuando algo importante ocurrió. No una señal extraordinaria, sino una claridad nueva. Se dieron cuenta de que no necesitaban entender todo, ni sentir todo, ni resolver todo. Solo necesitaban no volver a cerrar lo que había sido abierto. Esta es la parte que muchos ignoran. Abrir una vez es importante, pero mantener abierto exige vigilancia. La práctica sencilla que comenzaron no era un fin, era una puerta. Y por esa puerta, otras cosas comenzarían a entrar. Algunas fáciles de acoger. Otras, difíciles de aceptar. Porque permitir que Dios entre, significa permitir que Él toque, justamente donde la persona más se defendió. Lo que ocurrió después de eso, no fue inmediato, pero fue decisivo, y reveló algo para lo que pocos están preparados. Sobre la libertad, la autorización, y el verdadero campo donde la batalla sucede. Con el paso de los días, aquella familia comenzó a percibir algo que no es fácil de aceptar. Cuando Dios entra, no se limita a consolar. Él ordena. Y el orden casi siempre comienza donde hubo confusión tolerada durante mucho tiempo. El padre lo percibió primero. No porque se sintiera mejor, sino porque comenzó a sentirse responsable. Responsable no de controlarlo todo, sino de no esconderse más detrás del silencio. Entendió que la verdadera autoridad no nace del dominio, sino de la disposición a ser visto tal como se es. La madre, por su parte, descubrió algo aún más difícil. La culpa que cargaba no venía de Dios. Venía del miedo a ser perdonada. Muchos no se dan cuenta de esto. Es más fácil sentirse culpable que aceptar que la misericordia alcance aquello que la persona considera imperdonable. Cuando finalmente admitió esto en oración, algo cambió profundamente. No en forma de una emoción intensa, sino como una certeza tranquila. Aquello que estaba escondido ya no tenía poder. Los hijos comenzaron a reaccionar de maneras inesperadas. Uno de ellos, el mayor, empezó a hacer preguntas sobre Dios que nunca había hecho antes. No preguntas aprendidas, sino preguntas reales. El otro, el menor, dejó de tener los episodios de miedo nocturno que la familia ya consideraba normales. Nada de esto fue instantáneo. Nada fue espectacular. Pero todo fue coherente. Y la coherencia espiritual es algo que el mal no logra sostener por mucho tiempo. Cuando me encontré nuevamente con ellos, ya no me preguntaron qué estaba mal. Preguntaron algo diferente. ¿Cómo no volver a ser lo que éramos antes? Esa pregunta es más importante de lo que parece. Porque muchas personas experimentan un cambio inicial, pero luego vuelven a cerrar las puertas. Por miedo a lo que Dios pueda pedir. Les dije algo que aprendí acompañando muchas almas. La autorización no es un evento, es una actitud. No basta decirlo una vez. Es necesario no retirarla. Y aquí es donde muchos fallan. No porque Dios se aleje, sino porque la persona, poco a poco, retoma el control. Aquella frase sencilla que comenzaron a decir. No era una fórmula. Era un recordatorio. Señor, entra donde nunca te dejé entrar. Les ayudaba a percibir, cada día, si estaban viviendo abiertos o defensivos. Porque la defensa constante crea espacio. Y el espacio vacío, tarde o temprano, será ocupado. Comprendieron algo esencial. El mal no necesita ser combatido directamente. Cuando la vida está ordenada por la verdad. Pierde fuerza cuando no encuentra dónde apoyarse. No porque desaparezca, sino porque ya no está autorizado a permanecer. La familia no se volvió perfecta. Continuaron enfrentando dificultades, decisiones duras, momentos de cansancio. Pero algo había cambiado en el fundamento. Cuando surgía tensión, no fingían que no existía. Cuando surgía dolor, no lo empujaban al silencio. Y eso marcaba toda la diferencia. Muchos piensan que la vida espiritual se trata de hacer más. Pero, la mayoría de las veces, se trata de permitir más. Permitir que Dios vea. Permitir que Él toque.
Permitir que Él reorganice. Sin esa autorización, incluso la oración más bonita puede convertirse en una repetición vacía. Con ella, incluso el silencio se transforma en un lugar de encuentro. Tal vez estés escuchando esta historia y pensando que no se parece a la tuya. O tal vez estés percibiendo similitudes que nunca habías admitido. No importa. Lo que importa es entender que nada entra en la vida de una persona sin algún tipo de apertura. Y que Dios, a diferencia de otros, nunca fuerza la entrada. Él espera. Espera que alguien, en algún momento, tenga el valor de decir, no quiero seguir cargando esto solo. Esa decisión no elimina inmediatamente todas las dificultades, pero cambia quien ocupa el centro. Y eso lo cambia todo. Si algo en esta historia te tocó, no intentes analizarla demasiado. La verdad espiritual rara vez se revela de forma ruidosa. Suele manifestarse como una incomodidad suave, una pregunta que insiste, una inquietud que no se va. No ignores eso. Si este mensaje habló contigo, suscríbete al canal. Comparte este video con alguien que amas. A veces, la mayor ayuda que podemos ofrecer es permitir que alguien se dé cuenta de que no necesita enfrentar todo solo. Tal vez no sepas exactamente qué hacer ahora. Y está bien. A veces, el primer paso no es actuar, sino permitir. Y eso, nadie puede hacerlo por ti.